Manaya, conejo. Hoy vamos a hablar de esta vida que está pasando desgraciadamente nuestro buen amigo Eben Espinosa. Porque desde que se fue desgraciadamente a ese cuartel ahí, la estaba pasando mal. Como ya habíamos dicho, había perdido kilos, estaba más barbudo que nunca. No tenía un buen aseo como todos los soldados gauchos que había, porque no eran así soldados de profesión, sino que eran solamente lo que la sociedad, o sea, los terratenientes que financiaban la Argentina en ese momento, estaban construyendo el nuevo capitalismo para que haya más industria, se civilice más el país, donde pueda haber importación de ganado y todas esas cosas. Pero como el gaucho todavía no era dominado, el gaucho vagaba libremente por el campo, no tenía necesidad de nada, él podía comer de las vacas que había, esas vacas salvajes, esas que andaban por el campo, las cimarrones, y vivía de eso, del cuero, de las plumas, de lo que cazaba, y hacía el canje, chambeaba justamente con el pulpero. Pero la vida, desgraciadamente, fue cambiando y tristemente para el gaucho, porque al ser una persona humilde y que andaba vagando por el campo, una mezcla me están peleando los gatos, una mezcla simplemente de aborigen, de indio y bueno, mestizo español, nacieron estos gauchos. Y el pobre amigo Eber, como todos esos gauchos, estaban en el cuartel. Ahí pasaban grandes necesidades, porque no tenían picha, no tenían ropa. Cada cual, así como había llegado, había el que tenía alpargata desflecada, que tenía una bota ya casi toda rota, los que andaban en pata. Y no hablemos de las chozas que tenían con un techo de paja y maderas nada más. Ahí dormían ellos, que no era lo mismo que un rancho. Y en el medio de ellos tenían que hacer un foso como si fuese una tumba, y tenían que dormir ahí, porque a veces las inclemencias del tiempo eran difíciles. Entonces corría mucho frío a la noche, y los días de verano ni hablemos, porque a veces se inundaba por la lluvia, por los monzones que iban cayendo, esos vientos pamperos que tiraban todo, le rompían esa choza que tenían, donde le entraba agua. Tenía que convivir con las víboras, con las alimañas que se arrastraban, había mulitas, peludo de todo, que salían a veces abajo de la tierra. Y ni digamos de los tigres salvajes, que cuando no estaba bien protegido ¿cómo es que se llama? Por un buen cerco, el fortín era víctima de que más de un soldado se los llevaban los tigres y se los comían en el campo. Pero ¿quién iba a salir a la noche a querer rescatarlos sin saber cuántos de esos tigres salvajes eran? Entonces pasó lo siguiente, había mucho descontento, desgraciadamente. Y el descontento se debía justamente a que pasaban muchas necesidades. El gaucho pasaba mucha hambre, tenía que salir a cazar. Nunca llegaba la remesa a tiempo. No llegaba el tabaco, ni el papel, no llegaba la yerba, nada. Cada vez peor estaba más flaco. Pasaban grandes necesidades estos pobres paisanos que tenían que hacer de soldado. Y a fuerza de coraje nada más se pudo haber formado esta patria, donde justamente los que más eran renombrados eran los generales, los coroneles y los capitanes solamente, porque a los gauchos no se lo mencionaba, ya que los gauchos eran la mano de obra barata, la carne de cañón, el sacrificio, que a nadie le importaba, por supuesto, porque era una gente muy difícil de domar. Entonces Eber empezó a pensar que, como ya dije anteriormente, de que él iba a morir, pero no quería morir ahí justamente. No quería ser como esos pobres gauchos que morían enterrados ahí en el cementerio del Fortín, donde solamente se les ponía una cruz y en una piedra se les ponía nombres para no olvidarlo. Y había ya más de 30. Hasta que la milicada se fue cansando, porque algunos se hartaban de la situación y del abuso de autoridad de este comandante, donde generalmente alguno lo desafiaba a pelear.
cansado, o le insultaba, le hacía todo, y entonces le hacía fusilar por la espalda, o le hacía meter en el cepo. La verdad que era cruel, eran azotados por las crueldades de estos suboficiales que tenía, el sargento y los cabos, que parecían más bien verdugos, torturadores de los pobres, porque ellos eran los que ponían el coraje. Eran, cuando los mandaban a hacer la descubierta, iban estos pobres soldados con chuzas ni siquiera afiladas, como ya le dije, porque no había nada con qué afilar. Y la situación se fue empeorando. Entonces Ever se había hecho amigo de uno de estos gringos, de unos de estos italianos que había venido de allá, de la Europa, y donde le ofreció su amistad, y donde le dijo que su familia va a ser su familia cuando se termine este peripecio. Pero ya iban las cosas por 3 años más o menos, y el sufrimiento era peor. Hasta que un buen día agarra este comandante y manda a descubierta. Pero no manda a los soldados que están en buen estado. Justamente mandan a los que son más enfermos. Y entre estos estaba este gringo, que había hecho buena amistad con Ever. Y entonces lo mandan a hacer una descubierta a varias leguas de ahí, hasta el Fortín, a ver si había alguna novedad. Pero estos pobres paisanos apenas podían montar, porque la mayoría estaba débil, con todo. Otros estaban heridos de otras batallas que hubo, y no estaban bien curados. Y cuando lo mandaban a la descubierta, era justamente para cantar carnero. Porque los dos cabos, o sea, se ponían de acuerdo quién se quedaba en el cuartel, y con el sargento y otro cabo se iban a hacer la descubierta. Pero ¿qué pasaba? Cuando iban más o menos estos 5 milicos, siempre volvía el sargento y el cabo. Y decían que habían peleado bravamente, pero que lamentablemente los habían matado a los indios. Entonces esto ya llegó a mucha casualidad de que habían comentado que en otras descubiertas pasó lo mismo. Que ellos siempre vuelven, pero los demás no. Hasta que un buen día, este buen gringo, que había estado con muy buena amistad con Ever, lo mandan a él y a 4 milicos más que también estaban en las mismas condiciones, que no querían ir. Pero a punta de pistola del comandante y del sargento los obligaron a ir. Entonces cuando se iban, Ever agarra, monta un caballo y el comandante dice: ¿a dónde va usted? Dice: voy a también a hacer descubierta. No, usted se queda acá, dice. Lo quería dejar justamente a Ever porque era el que estaba en más o menos en buenas condiciones. Pero cuando Ever no le hace caso y se va con su caballo, dijo: es más, hijo, total no me vuelve nunca Y entonces eso habían escuchado de unos soldados, pero hicieron lo que no escucharon porque siguieron con lo suyo. Estaban barriendo, haciendo zanjeo, todas esas cosas. Y el comandante siempre se metía a su rancho, que estaba bien hecho de ladrillo, de techo de teja, mientras los pobres demás estaban todos así como perros, hacinados en un lugar, porque a algunos se le caía esa choza de porquería que le hacían y tenían que convivir entre 5 entre una choza. Y las necesidades eran bastantes. Cuando iban más o menos por el campo, a 1, 2, 3 leguas, no había pasado nada. Entonces los caballos patrios estaban hechos mal, no estaban en condiciones. Entonces pasó lo siguiente: cuando están pasando, cuando estaban subiendo por la lomada, y cuando bajan, ahí estaban los indios. Y los indios, cuando los vieron, se fueron a buscar la pelea. Entonces, ¿qué hicieron? Los dos cabos que estaban agarraron su caballo y se mandaron a mudar. No se quedaron a pelear como los demás. Y cuando se quedaron, agarra ¿cómo es que se llama? Empiezan a pelear los pobres, pero eran masacrados rápidamente, porque imagínense, un indio fuerte, bien preparado con su caballo, y contra estas pobres gente que estaban enfermos, los iban chuceando de a uno.
Cuando este gringo pobre cae bajo un chuzazo que le pegan acá, que le pasa, entonces viene Ever pega con su sable, le quiebra la tapara al indio y lo degüella. Otro indio le mata el caballo al Ever. Y entonces Ever saca la lanza del hombro que tenía este pobre gringo y se le clava en el cuello. Mientras los demás demás indios estaban encarnizados, metachuceándolo a los que habían caído en el suelo, en su fragor de sangre de los cristianos. Está bravo. Entonces, como le iba diciendo, cuando mata el segundo indio, agarra el caballo del salvaje y lo sube arriba a su amigo. Entonces el Mota también. Entonces, como los otros indios, yo le digo, estaban encarnizados, cuando se dieron cuenta de que también huyó, lo empiezan a seguir. Pero como estos caballos son preparados justamente para todo tipo de terreno, y o sea, le dio, hasta que se perdieron de vista de los indios y tuvieron que esconderse entre el arroyo. Aunque los indios lo buscaban, no había caso. Ever había espantado al caballo, y el caballo siguió, y ellos se quedaron ocultos. Entonces la indiada pasó de largo, corriéndolo, hasta que esperaron hasta que oscureciera la noche. Chiquito. Cuando más o menos pasó eso, esperaron que oscureciera. Ya el gringo estaba mal porque había perdido sangre, pero no era de gravedad. Pero si no se curaba pronto eso, la infección iba a hacer que contrajera gangrena. Y estaba mal. Entonces Ever lo agarró y lo cargó en el hombro porque el pobre gringo estaba muy flaco, estaba débil. Cuando iban acercándose más o menos a una legua del fortín, pasaron unos indios bomberos, o sea, que estaban observando cómo estaba el fortín y todas esas cosas. Y entonces se tuvieron que tirar allá en los pajonales. Y empezó el frío de la madrugada y se tuvieron que abrazar así, emponcharse con lo que tenían y quedarse así hasta que los indios se fueron. Cuando más o menos era la mañana, todavía las 5 de la mañana, estaban todos con bastante frío los dos. Agarraron, se fueron acercando de a poco y cuando iban llegando al fortín, escuchan, ¿qué pibe? Y ahí le dicen que son ellos, que habían quedado vivos. Y entonces era una alegría para la paisanada. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente, los pudieron rescatar. Y cuando los rescataron, él dijo justamente a los guardias que los dos cabos los habían abandonado a su suerte. Y que si no era por el caballo de los indios, ellos iban a cantar para el carnero. Y era una acusación justamente muy grave. Pero vamos a ver qué dice el comandante de todo esto. Porque ahora la perrada está nerviosa. No me deja narrar. Nos vemos. Hasta la próxima.